La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables, una línea de fuga de la revista Crisis para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Ahora sí, en el episodio de hoy, ¿quién tiene y quién quiere la tierra? El historiador Pablo Volkin aborda las discusiones sobre la extranjerización de la tierra en Argentina y se mete con las distintas iniciativas del Ejecutivo para reformar la ley de tierras, desde las reformas que intentó la Ley Bases a la actual Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que busca aprobación en el Poder Legislativo. También presenta el mapa interactivo que impulsan desde el Programa de Investigaciones en Historia Agraria y el Observatorio de Tierras para visualizar la superposición entre tierras de propietarios extranjeros, zonas de glaciares, emprendimientos mineros y poblaciones indígenas de nuestro país. Entonces, en este concepto de un gobierno que piensa que las competencias fundamentales del Estado están en las provincias, bueno, este es un ejemplo más de transferencia de responsabilidades a ustedes, a las provincias y a los municipios. Yo creo que primordialmente esta ley no logró nada, en 10 años no logró nada. Esta ley bloqueó cualquier posibilidad de cambio. Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros. Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo? Hoy vamos a hablar de la tierra, quién la tiene, quién la quiere y cómo el gobierno de Javier Milei busca cambiar las reglas del juego. Modificada la ley de glaciares, el gobierno vuelve a la carga ahora por la vía legislativa con la intención de derogar la ley de tierras, la 26.737. Con un paquete denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el proyecto cuestiona la noción de utilidad pública y busca blindar el derecho de propiedad como un derecho prácticamente absoluto, por encima de restricciones sociales, ambientales y colectivas. Con la modificación de la ley de glaciares y las distintas iniciativas para derogar la ley de tierras, la 26.737, se pone en jaque el control sobre recursos estratégicos, la tierra productiva, el agua dulce, minerales y zonas de frontera. Para entender por qué esto importa, hay que empezar desde el principio. La extranjerización de la tierra no es nueva, viene de la colonia, pero se consolidó en el siglo XIX con la ley de enfiteusis de Rivadavia y las campañas militares de Rosas y las de Roca en la Patagonia y el Chaco. En 1903, la primera ley de tierras de Roca, lejos de distribuir, terminó legitimando el latifundio y la fuga de divisas. Las consecuencias de este modelo quedaron en evidencia en conflictos como los conocidos episodios de la Patagonia Trágica. Hubo intentos de delimitar el reparto indiscriminado de tierras públicas, decidido desde Buenos Aires. Durante los gobiernos de Irigoyen, y especialmente con Perón, se redujo algo el peso de la gran propiedad. Un decreto de 1944 fue clave. Estableció que las zonas de frontera, por seguridad nacional, debían pertenecer exclusivamente a argentinos nativos. Sin embargo, los 90 marcaron un quiebre. Menem autorizó la venta de 8 millones de hectáreas en áreas protegidas. Dos casos quedaron en la memoria colectiva: el magnate británico Joel Lewis apropiándose del lago escondido y Luciano Benetton convirtiéndose en el mayor terrateniente de la Patagonia. En 2011, el Congreso sancionó la Ley de Tierras Rurales. Fue un avance histórico que puso un límite del 15% por provincia y departamento para la venta a extranjeros. Prohibió la enajenación de tierras ribereñas y fronterizas y creó controles para evitar triangulaciones de empresas fantasmas. La ley fue un freno, pero no revirtió lo que ya había hecho. En 2016, Macri, vía decreto, comenzó a vaciarla, flexibilizando los criterios para definir qué es una empresa extranjera. Y en 2023, Milei intentó derogarla por DNU, aunque el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata logró frenarlo judicialmente. El gobierno volvió a la carga con un proyecto que elimina de raíz los límites de venta a capitales extranjeros, incluso en zonas de seguridad. ¿Qué se propone el gobierno? La propuesta actual redefine
titular extranjero, de tal forma que solo los estados o empresas estatales quedan restringidos a la compra de tierras. Como la mayoría de la extranjerización en la Argentina es privada, esto es, en la práctica, una legalización de la entrega masiva de nuestro recurso. Además, elimina las restricciones sobre tierras ribereñas y zonas de seguridad de frontera, precisamente las áreas más sensibles del país. También, el ataque a la ley de glaciares busca transferir a las provincias la facultad de decidir qué proteger. En distritos con fuertes intereses mineros, esto equivale a dejar nuestras reservas de agua dulce a merced de las corporaciones. El nuevo mapa. Cruzar datos para ver lo invisible. En diciembre del 2025 lanzamos el Observatorio de Tierras con un mapa interactivo que cruza datos de extranjerización, de tierras, glaciares, minería y comunidades originarias de nuestro país. Los resultados son reveladores. Los territorios más vendidos coinciden exactamente con los recursos más valiosos. En San Carlos, provincia de Salta, el 60% de la tierra está extranjerizada, habiendo glaciares vitales y 4 proyectos mineros previstos. En la localidad de General La Madrid, La Rioja, el 57% de la tierra está extranjerizada y 6 proyectos mineros canadienses operan en zona de glaciares. En Malargüe, provincia de Mendoza, proyectos de cobre avanzan sobre 11.000 hectáreas del área glaciar. En Cuyamén, provincia de Chubut, donde la represión terminó con la vida de Santiago Maldonado, Benetton posee 370.000 hectáreas que incluyen glaciares y también proyectos mineros. La cordillera de los Andes tiene casi 17.000 cuerpos de hielo que abastecen el 20% de la población nacional. Es allí donde convergen la presión minera y la extranjerización. La foto actual. ¿Cuánto, dónde y de quién? Hoy, el 5% del territorio nacional está en manos extranjeras. Son más de 13 millones de hectáreas, el tamaño de toda Inglaterra. Pero el promedio engaña. Al hacer zoom, la situación es crítica. Hay 36 departamentos en todo el país que ya superan el límite legal del 15%, en lugares como Lácar, en Neuquén, General La Madrid en La Rioja, Molinos y San Carlos en Salta, la extranjerización supera el 50%, y en localidades ribereñas del Paraná, como Iguazú, Ituzaingó o Campana, las cifras superan el 30%. ¿Quiénes son los dueños? Norteamericanos son dueños de 2,7 millones de hectáreas, más que la superficie de la provincia de Tucumán. Italianos poseen 2 millones de hectáreas en la Argentina, y empresarios o empresas españolas 1,7 millones de hectáreas. Estas son solo 3 nacionalidades y controlan la mitad de la tierra extranjerizada, muchas veces a través de sociedades en paraísos fiscales como Luxemburgo o Liechtenstein. ¿Por qué es un problema la extranjerización de la tierra? Porque este no es solo un activo inmobiliario. Cuando el agua, los minerales y las fronteras quedan bajo control foráneo, el Estado pierde capacidad de respuesta ante emergencias. La explotación deja de responder a un plan nacional y se somete a intereses geopolíticos externos, profundizando la fuga de divisas y la dependencia económica. Pero el problema no es solo la bandera del dueño, sino la concentración. El acaparamiento de tierras desplaza campesinos y pueblos originarios, agrava la pobreza y promueve un extractivismo de corto plazo que deja daños ambientales irreversibles. Mantener bajo control estatal, o por lo menos nacional, las tierras fronterizas y aquellas con recursos estratégicos es clave para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El contexto global. ¿Por qué ahora? Esto no ocurre por casualidad. Hay un cambio de estrategia de Estados Unidos, el llamado colorario Trump de la doctrina Monroe, para asegurar recursos en América Latina. Tras la publicación de nuestros informes, vimos movimientos sugerentes. Trump reconociendo su interés por el petróleo venezolano y delegaciones del Congreso norteamericano aterrizando en Tierra del Fuego en Neuquén para negociar minería y energía. No es coincidencia que en esas provincias predominen los propietarios estadounidenses. El combo es perfecto para el capital transnacional. El RIGI, régimen de incentivos para grandes inversiones, aprobado en 2024, sumado a la derogación de la ley de tierras y la reforma de la ley de glaciares, crea un escenario de vía libre, grandes proyectos sin control estatal, sin recuperación de renta y con libre disponibilidad de divisas. Lo que está en juego. Definir
qué se puede vender y bajo qué reglas no es una cuestión administrativa. Es una decisión sobre quién controla los recursos que sostienen la vida de millones de personas. El agua que se bebe, la tierra que produce alimentos, los minerales bajo montaña, los ríos que atraviesan el país. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, decía Atahualpa Yupanqui. La tierra no es solo tierra, es agua, es minerales, es frontera, es historia, es el lugar donde vive la gente, y por eso quien la tiene y bajo qué condiciones importa. El mapa interactivo que creamos desde el Programa de Investigaciones en Historia Agraria y el Observatorio de Tierras permite visualizar la profunda interconexión que existe entre la extranjerización de la tierra, la zona de glaciares, los emprendimientos mineros y las poblaciones indígenas de nuestro país. Es un aporte para pensar el territorio y los conflictos que se multiplican en torno a la tierra, que si bien aparecen fragmentados, esconden su lógica sistémica, perniciosa para un proyecto de país mejor distribuido en el territorio, que garantice los recursos fundamentales para los sectores populares. Ante los embates del gobierno, la reforma de la ley de glaciares y el proyecto para modificar la ley de tierras y habilitar la entrega de todo el patrimonio nacional al capital extranjero, resulta imprescindible defender la legislación actual. Si bien esta no permite resolver los problemas que están abiertos, genera mejores condiciones para avanzar en la organización de una propuesta que no solo elimine la presencia del capital extranjero en la zona de frontera y proponga una explotación de los recursos a favor de las mayorías populares, sino que también encare la tarea de terminar con la gran propiedad territorial, que todavía hoy resulta otro de los pilares fundamentales de esta Argentina dependiente y desigual. Esto fue La Tangente de la revista Crisis, un espacio de reflexión íntima sobre temas públicos indispensables. Texto y locución, Pablo Polkin. Producción, Nicolás Perrupato. Edición de sonido, Ale de Masi. La ilustración es de Pitucardi. Yo soy Flor Badaraco y si querés escuchar todos los contenidos sonoros del colectivo, solo tenés que ir a nuestro canal de Spotify o YouTube o sintonizarnos en FM La Tribu 88.7 los viernes de 14 a 16 horas. Hasta la próxima.